El mercado es aquel espacio físico o virtual en donde sucede el intercambio de bienes y servicios entre el consumidor y el oferente. Es la pieza fundamental de la actividad económica como tal y la que permite distribuir entre los individuos los respectivos bienes con el fin de cumplir sus propias necesidades. Pero hay personas que no entienden del todo el concepto de mercado, no entienden cómo funciona propiamente el mercado, cuál es la relación entre el consumidor y el bien, qué es un bien y cómo se establecen los precios en el mercado. En estas preguntas están condensadas las cuestiones que nos proponemos resolver en el presente video, en el cual explicaremos y definiremos los conceptos de demanda, de oferta y las leyes de ambas, es decir, leyes de oferta y demanda, así como esclareceremos ese criterio bajo el cual se establecen los precios en el mercado. Dicho todo esto, pasemos a la primera parte del video, la teoría de la utilidad y la teoría del mercado. Para empezar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un bien? Esta misma pregunta se le hicieron los economistas del siglo XIX de manera oculta, pues ellos más bien se preguntaban por qué era la utilidad. Ellos llegaron a la conclusión de que aquello que generaba la satisfacción de una necesidad de un individuo, al que llamaremos consumidor, era útil. Y al efecto que aquello útil generaba, es decir, aquella satisfacción de la necesidad, lo llamaron utilidad. No hace falta pensar mucho para saber que aquello es un bien y que éste depende de su utilidad para ser un bien. Este consumidor tiene múltiples necesidades y por tanto va a desear obtener sus bienes para cubrir esas necesidades. Al deseo y consecuente exigencia del bien se le conoce como demanda y, como podemos ver, está intrínsecamente relacionada con el consumidor. Pero luego surge algo más. Nos damos cuenta que el bien es útil solo al cumplir la satisfacción de una necesidad y que luego de cumplir esa satisfacción pierde totalmente su utilidad. Este razonamiento define el concepto de utilidad marginal, el cual denota la tendencia de la utilidad o de lo útil a dejar de serlo. Además, como una necesidad puede requerir de varios bienes, como por ejemplo la necesidad de escribir requiere tanto de una pluma como de una o varias hojas de papel, también existe el concepto de utilidad total, que reúne y suma las utilidades de los diversos bienes requeridos. Pero, ¿cómo se van a adquirir todos estos bienes y utilidades de que hablamos? De eso va a tratar la teoría del mercado. Y para poder introducirnos a esta teoría, hay que ser conscientes de que debido a que el consumidor demandante pertenece a una sociedad y a su contexto histórico y psicológico, no puede o no quiere cumplir una necesidad suya mediante un bien que siempre le pertenece, que es él mismo, por lo cual debe buscar algo o alguien que cumpla esta necesidad. Ese algo son propiamente los bienes que son distintos de él mismo, y ese alguien es otro individuo dispuesto a cumplir su necesidad. A este último le llamamos oferente y a su respectivo efecto lo llamamos oferta, de modo que la oferta está intrínsecamente en dependencia del oferente o del concepto de oferente. Pero recordemos que este oferente es un individuo y como tal tiene necesidades, por lo que su oferta está acompañada de un beneficio al oferente, el cual debe satisfacer una necesidad del mismo. A ese beneficio le llamamos precio y como tal depende tanto de la demanda como de la oferta, pues sin demanda no hay oferta, puesto que no hay necesidad que el oferente cubra, y sin oferta tampoco hay demanda, puesto que al no existir oferentes que cubran alguna necesidad a cambio de un precio, significa que no hay presencia de una necesidad.
Estas son las bases de las leyes de la oferta y la demanda, además de las leyes que establecen los precios en el mercado. Y con ello pasamos a la segunda y última parte del video, los precios en el mercado. Iniciamos este último tema diciendo que el establecimiento de los precios sí que depende de la oferta y de la demanda, pero más concretamente depende de la utilidad marginal. Por eso nos detuvimos tanto en la teoría del mercado y en la teoría de la utilidad, pues sin ambas no es posible establecer leyes de oferta y demanda, ni mucho menos decir cómo establecer los precios dentro del mercado. A continuación, vamos a enunciar las leyes de oferta y de demanda, así como las de establecimiento de los precios en el mercado, para lo cual nos vamos a apoyar de la tabla que está apareciendo aquí a un lado derecho mío. Así a lo mejor no se entiende demasiado qué es lo que quiere decir, pero vamos a irlo explicando poco a poco. En la tabla vemos 3 columnas en las cuales se tratan sobre leyes de oferta, leyes de demanda y leyes de precios o de establecimiento de precios en el mercado. Y vemos una serie de símbolos que pudiéramos llamar lógicos o matemáticos. Para poder entenderlos, vamos a decir que QO significa la oferta, que P, como muchos pudieron haber deducido, significa precio, y que QD significa demanda. Ok, ya con todo esto podemos iniciar con el análisis de las leyes o la explicación de las diversas leyes que hay. En la primera columna nos encontramos con las leyes de oferta. La primera de ellas, que nos aparece en la tabla, el primer renglón y primer columna, se enuncia del modo siguiente. Un aumento en la oferta implica una disminución en el precio y a su vez implica un aumento de la demanda. Ok, ¿qué significa que la oferta esté subiendo como tal? Pues eso implica que el oferente tiene más cantidad de bienes y al tener más cantidad de bienes significa que puede cumplir o satisfacer más necesidades suyas, con lo cual va a juzgar a esos bienes como menos valiosos según la teoría de la utilidad marginal. Entonces esto se va a ver reflejado en el precio que el oferente va a disminuir, ya que los juzga menos valiosos. Ahora, con respecto al demandante, que sigue teniendo sus respectivas necesidades y su exigencia, o sea, su demanda, al ver esta caída en los precios, o sea, que el oferente juzga menos valiosos esos bienes que el demandante sigue juzgando valiosos, va a tener una mayor demanda, o sea, se va a aumentar su exigencia de bienes, ya que son para el oferente menos valiosos cuando para él siguen siendo igual de valiosos que antes. Ahora vamos con la segunda ley de la oferta, que enunciada dice así: al disminuir la oferta, implica ello una subida en el precio y una bajada en la demanda. Cuando el oferente va a ofrecer menos bienes, eso significa que tiene menos bienes y que según la teoría de la utilidad marginal los va a juzgar más útiles, o sea, más valiosos, con lo que va a aumentar el precio. Ahora, en el demandante, al ver que hay menos recursos por parte del oferente, va a implicar que la demanda baje, ya que el demandante va a seguir juzgando sus necesidades igual de valiosas que antes, y entonces para él no han subido su valor según la utilidad marginal que él tiene de esos bienes, por lo cual bajará la demanda. Ahora continuemos en la segunda columna, la cual enuncia las leyes de la demanda. Y en el primer renglón de ella se enuncia lo siguiente: al haber un aumento en la demanda, hay un alza en el precio y por tanto hay un alza en la oferta. Al haber un alza en la demanda, eso quiere decir que el demandante tiene mayores necesidades y necesita más bienes que no tiene disponibles, lo cual van a ser más valiosos para él. Ahora, el oferente va a ver esto, por lo cual eso va a provocar un alza en los precios, ya que
los bienes que tiene el oferente son más valiosos respecto al demandante. Ahora revisemos la segunda ley de demanda, la cual se enuncia de este modo. Al haber una baja en la demanda, surge una baja en el precio y por tanto surge una baja en la oferta. Al haber una baja en la demanda, significa que las necesidades son menos o que ya fueron cubiertas, por lo cual el consumidor demandante juzga como menos valiosos esos bienes que el oferente podría ofertarle o podría ofrecerle, mientras el oferente ve esta condición que los bienes que él tiene para cubrir esas necesidades ahora son menos valiosos, puesto que las necesidades que cubren ya fueron cubiertas, por lo cual va a haber una baja en los precios porque ya no hay necesidades que cubrir con esos bienes y por lo tanto su utilidad marginal es muchísimo menor. Ahora, por último, pasemos a la tercera y última columna, la cual establece los precios dentro del mercado. Entonces, la primera de esas leyes se enuncia de la forma siguiente. Al haber una baja en los precios, hay una subida en la demanda, lo cual implica una disminución de la oferta. Bien, al haber una bajada en el precio, recordemos que la utilidad marginal no ha cambiado. Entonces, al demandante ver esto, como él sigue juzgando la utilidad marginal de esos bienes igual que antes, le parece más económico ahora y por tanto la demanda va a aumentar. Mientras que el oferente, al ver esta fluctuación o este cambio en cómo se valoran sus bienes, va a ofrecer menos. ¿Por qué? Porque él lo que no quiere es precisamente tener pérdida. Por lo tanto, la oferta va a bajar para proteger los bienes que tiene el oferente. Ahora pasemos al segundo y último enunciado o ley de los precios, la cual dice así: al haber un alza en los precios, hay una baja en la demanda, lo cual va a provocar un aumento de la oferta. Cuando se establece una subida en el precio, como la utilidad marginal no ha cambiado en nada, el demandante juzga que ese bien no vale eso que establece el oferente, que es el precio, por lo cual va a dejar de demandar ese bien que cubre esa necesidad suya, mientras que el oferente va a ofrecer una oferta mayor de bienes, puesto que sabe que al cambiar los precios de esa manera, la demanda va a bajar y quiere cubrir al mayor número de demandantes posible. Y este sería todo el video. Muchísimas gracias por verlo y espero que haya quedado claro todas estas cuestiones que traté.